Estamos en marcha, bienvenidos al programa. Hoy un bombazo remeció el ámbito político, electoral. Nos dimos con la inesperada renuncia de Piero Corvetto. Inesperada no quiere decir no anhelada. Desde luego que queríamos que se vaya a su casa. Pero no esperábamos que ocurriera tan pronto. Hay que ser honestos y hay que aceptar eso. Pero tras aferrarse al cargo más de podríamos decir años, ¿no? Y acá voy a hacer un recuento de lo que ha sido su cuestionable, me quedo corto, ¿no? Pero pesadillesco paso por la jefatura de OMPE de Piero Corvetto. Pero en tiempos recientes, tras aferrarse al cargo, tras más de una semana y media, luego de los graves cuestionamientos a su función frente a las elecciones generales del domingo 12 de abril último, presentó finalmente su renuncia al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pese a todo lo sucedido, Corvetto señala en su carta que ha cumplido con integridad su función. Yo no sé en qué mundo vive verdaderamente Corvetto. No sé qué cosa quiere decir. No sé por qué no dice nada. O sea, ¿por qué resume todo en la falla logística que a su vez OMPE ha resumido y reducido a más o menos 60.000 electores, 211 mesas, esa cantidad que es insuficiente? Es una hiperreducción, es un reduccionismo inaceptable de Piero Corvetto y de OMPE. Es decir, que todo eso es básicamente por la falta de instalación en 211 mesas, ¿no? Voy a en breves profundizar al respecto. Pero dice él que ha cumplido con integridad su función. Me preparé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados. Es muy importante las cartas leerlas bien. Los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril, es decir, él dice que son focalizados, específicos, reducidos, muy contados, puntuales, ¿no? Del 12, constituyen una situación que me impide continuar en el cargo. Bueno, hubiéramos esperado que también los cuestionamientos del 2021 le impidieran buscar ser ratificado en el 2024, pero eso no impidió que se haga el loco cuando no lo había sido, que espere unos mesecitos, la resolución que reponía en el cargo a Aldo Vázquez en Estello y que fuera ratificado. Eso ya de por sí era bastante cuestionable. Dice él en su carta, pueden buscarse respuestas en la competencia interna de la organización, que sin dudas las hay. Esta es otra parte que a mí no me gusta tampoco, porque deslinda de la responsabilidad. Es decir, pueden buscarse respuestas en la competencia interna de la organización. No, las respuestas las tiene que dar él. Si él, para dar las respuestas, tiene que hablar con fulano, mengano, sotano, que estaban bajo su mando, ese es otro tema. Pero las respuestas y la responsabilidad de la cara la tiene que dar él. Nunca lo ha dado. Por eso es que no podemos entender cómo él, por honor, por dignidad, por amor propio, no hubiera dado un paso al costado previamente. Y no obstante ello, busque ser ratificado. Es una cosa de locos lo que se ve en el Perú. Y sobre las que me correspondan, responderé. Sobre todas le corresponden, porque el responsable final es él. Esas son las cosas que no queda. Y ojo, porque haya renunciado no se acabó esto. Él tiene que ir a la cárcel. Los que han impedido un derecho constitucional, por A, B o C, tienen que ir presos. Corvetto tiene que ir a la cárcel. Tenemos que ser claros. Su renuncia es un primer paso, pero es insuficiente. Tiene que terminar preso, tras las rejas. Y esa es la postura de Edición Especial. Quedan muchas interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación imparcial y exhaustiva, que no tienen explicación en la cadena logística de la organización tantas veces aplicada. Entonces no sabe nada. No tienen explicación. No me explico acá. No se explica tampoco por qué contrataron a Galagasac. No se explica nada. No se explica por qué la noche anterior seguía el material en los almacenes, por qué no había nadie que los despache.
por qué hemos encontrado actas, cédulas en la basura, por qué se rompió la cadena de custodia. Nada se explica. ¡Oh, sorpresa! Tiene un tenor de ¡oh, sorpresa! ¡Qué raro lo que pasó acá, Corbeto! Ese es el tenor de la cartita. Luego de los problemas técnicos, continúa, operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima. O sea, todo es un reduccionismo, ¿se dan cuenta? No en todos lados, en determinados, focalizados. Pueden buscarse respuestas en la competencia interna. Tenemos 3 secciones, cuanto menos, en donde él no es para tanto, focalizados, en determinadas locaciones. Se podrán buscar respuestas y en lo que me correspondiera a mí, aquí estaré para dar la cara. Esa no es la respuesta de un general que se respeta, pues de un comandante de tropas con los huevos bien puestos, pues disculpen ustedes, porque no los tiene, claramente. Porque una persona que es capaz de, tras la debacle del 2021, permanecer en el cargo cuando más de la mitad del país no le creía los resultados reportados, es una persona cobarde, que no tiene dignidad, que no tiene respeto por él mismo. Ante el menor cuestionamiento de una labor, más aún un funcionario de ese nivel, uno da un paso al costado, da paso a las investigaciones y da pie a que entre otra persona que sí por lo menos tenga el beneficio de la duda. Esa es mi opinión. Entonces, ¿qué cosa más podríamos esperar de él? Pero dice él: considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta en un contexto de mayor confianza ciudadana con la OMPE. Sí, claro, porque la primera se organizó en un contexto de mega confianza en la OMPE, como lo hemos expresado en este programa. ¿Cuántas veces a lo largo de estos años he dicho que no creo nada en la OMPE? Que no creo nada en Corbeto. Y otra cosa, yo he preparado acá una lista, porque no puede pasarse por agua tibia los otros cuestionamientos que tiene Pierito Corbeto, o Pierito Fraudeto, como le decimos algunos. Para profundizar en el análisis sobre el impacto real de su gestión, hablemos de las elecciones efectivamente del 12 de abril último, vamos a desglosar las cifras oficiales frente a las estimaciones de campo y las proyecciones de ausentismo inducido que dimos la vez pasada también acá, ¿no? Partamos por el cálculo de los votos perdidos, ¿no? Lo tengo acá. OMPE admitió de manera oficial, ¿no? Oficial, una afectación directa a 63.300 electores, más o menos 63.000. Número que contempla a quienes estaban inscritos en esas 211 mesas que nunca llegaron a instalarse. No es que se instalaron tarde, no llegaron a instalarse. San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacamac, entre otros, ¿no? Sin embargo, el análisis del impacto de quienes no pudieron votar es mayor, como sabemos, ¿no? Yo lo voy a volver a decir porque eso tiene que responder él. Eso es responsabilidad de él. El Jurado Nacional de Elecciones, recordemos, y nosotros lo dijimos acá en nuestra transmisión extraordinaria de ese domingo, reportó que a media mañana, cuando las mesas abrían a las 7, recuerden ustedes, a media mañana el 30% de mesas a nivel nacional no estaba instaladas. Nacional, no Lima. En un padrón de 27 millones de electores, estamos hablando de más o menos 8 millones de personas que encontraban sus centros de votación en caos total, cerrados, durante las primeras 4 a 5 horas. Si quieren que seamos un poquito más conservadores, durante las primeras 3 a 4 horas, para que no digan que llegamos al mediodía. Ok. El ausentismo inducido, que no tiene nada que ver con los 63.000 de las 211 mesas que nunca se llegaron a instalar. Hemos calculado acá que el número de personas que se cansaron y se fueron asciende a varios cientos de miles. Nosotros hemos sido conservadores en edición especial y hemos llegado a la cifra de entre 150 a 200.000 personas que no llegaron a votar. Pero si se considera que en Lima el ausentismo suele rondar 20%, las proyecciones preliminares para este año sugieren un incremento de entre 4 y 5, en algunos casos más, a 6, 7 puntos porcentuales adicionales, debido exclusivamente a las fallas generadas por la logística incompetente
de la empresa Gálaga y de OMPE, la responsabilidad final es de OMPE, esto podría representar 300 a 500 mil. Podríamos llegar a 500.000 de personas, sin contar las 63.000 adicionales, ¿eh? O sea, estaríamos cercanos a 600.000 personas, potencialmente, que intentaron cumplir con su deber, pero tuvieron que desistir ante las estáticas colas y la falta de material electoral o la falta de registro inicial que no podían hacer los miembros y presidentes de mesa porque no funcionaba el sistema. Actas extraviadas en USB. Al 20, estamos 21, ayer se reportaba la pérdida de al menos 17 actas electorales contenidas en dispositivos USB, ¿no? Estamos hablando de distritos como Magdalena, San Martín de Porres, lo que suma a otros 5.000 votos que físicamente desaparecieron del sistema de procesamiento. Pero hay otro detalle sobre, pareciera que yo soy el llanero solitario acá, que nadie ha querido insistir, que es un grave cuestionamiento de OMPE para mí. Y es lo que pasó el 30 de noviembre en las primarias de Acción Popular y que terminó luego con la polémica que el Jurado Nacional de Elecciones terminó plasmando en una descalificación total del partido. La controversia con Acción Popular bajo la gestión de Corbeto llegó a un punto de quiebre en la confianza partidaria. 3 puntos acá: validación de ganadores cuestionados. Recuerden ustedes que la OMPE fue acusada de certificar los resultados de las primarias de Acción Popular, ignorando denuncias documentadas de suplantación de votos en diversas zonas del país. Acá la dieron a conocer varios. Chacón, vino acá el otro, ¿cómo se llamaba? El congresista que le metieron el puñete, Julio, que vino acá. Perdón. Burga vino acá también. Eso fue bien serio para mí. A pesar de que la dirigencia y las bases solicitaron un cruce entre el padrón de afiliados concurrentes y las actas digitalizadas, OMPE se limitó a procesar los números enviados por los coordinadores que tenían Cintia no sé cuántos, que tenía la clave de acceso al material. No obstante que los miembros de AP le decían que quienes estaban enviando no habían resultados ganadores, eran otros. Se había cambiado la lista. El detalle crítico es que esta falta de cotejo permitió que la lista final, enviada a OMPE de Acción Popular, para todo, para el Congreso, para el Senado, para el presidente, incluya a personas que según las actas de impugnación no habían obtenido los votos suficientes para ganar. Es decir, se envió una lista de ganadores que realmente no había ganado. Aparte, tenemos un dato que agrava el análisis de la crisis bajo Corbeto. Mientras miles de personas se retiraban, como les he dicho anteriormente, de los locales de votación por falta de material físico, ánforas, cédulas o porque el sistema no funcionaba, etcétera, la OMPE ejecutó un gasto de más de 41 millones de soles en computadoras y equipos tecnológicos. Muchos de estos equipos no fueron desembalados o no pudieron conectarse por fallas en el software de transmisión. Lo que evidencia, ¿qué cosa? Una pésima planificación, una pésima capacidad de ejecución de las compras institucionales. Por un lado, se prioriza la tecnología de transmisión sobre la logística básica de llegada del papel a la mesa. En conclusión, la cifra de 63.300 efectivamente es una verdad técnica, no lo vamos a negar, pero la realidad social, la realidad política, lo que hablábamos ayer, ¿no? De igualdad material, acceso a la igualdad material, en base al precedente Yatama versus Nicaragua, fue inexistente. Inexistente. Y no me lo ha contado nadie. Yo lo vi en mi centro de votación, lo vi en mi mesa, lo vi en mesas colindantes a la mía. Yo lo vi. La gente se iba, sobre todo los ciudadanos mayores, se iban. No hubo acceso a la igualdad material en la votación. Su voto fue suprimido, sea por cansancio, por desorden institucional, y es un factor que ha sido determinante pues, en la ajustada diferencia de votos para el pase a la segunda vuelta, que aún no sabemos hasta ahora. Dicho sea de paso. Entonces la incompetencia y potencial, porque acá no estoy incluyendo la cuestionable asignación, la buena pro, a Gálaga SAC, por sobre proveedores mucho más cualificados, con mucho mejores unidades de transporte, con mucho mejor currículum pasado, récord,
con precios menores en su cotización, en su propuesta, inexplicable. Podríamos deducir que se trata de un acto de corrupción. Hay que agregar eso. Y acá tampoco, por último, estoy hablando de la elección del 2021, que fue un desastre, fue una vergüenza. No dejó ninguna garantía, por eso gane quien gane en el 2021, inclusive si ganaba Keiko Fujimori hubiera sido un desastre. Porque cuando tú tienes una encuesta que te dice que 65% de la gente no cree en los resultados, ¿cómo puedes gobernar un país así? ¿Cómo puedes empezar bien una gestión? ¿Cómo podría haber sido de otra manera en la segunda vuelta del 2021, cuando en la primera ya habían habido anomalías inexplicables? ¿Para perjudicar a quiénes? Justamente a los que normalmente no son de un voto radical, variando el horario de votación a los adultos mayores, a los ancianos, a la gente de la tercera edad, yendo por ellos, ¿no? Yendo por ellos. Entre las muchas otras cosas que fueron inexplicables el 2021, desde la primera vuelta. Entonces, ¿por qué en la segunda si hubiéramos podido estar tranquilos? Ya digo, incluso si ganaba Keiko Fujimori, que yo creo que ganó la segunda vuelta. Pero no puedes tú gobernar un país si te está diciendo 65% de la gente que requiere una auditoría para ver por qué algo le huele mal. Vivimos en democracia. Acá también algo se huele mal, pues hermano. ¿Perdón? No te escucho. Ah, ok. Tenemos, bueno, la carta ya dije lo que decía, pero la Junta ha dado a conocer un comunicado que dice lo siguiente. Esto es en la mañana, ¿no? Luego de que anunciara su renuncia. Entonces lo voy a leer porque dice: la Junta Nacional de Justicia informa a la ciudadanía lo siguiente. El señor Piero Alessandro Corbeto Salinas ha presentado en la fecha su renuncia al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, la cual ha sido puesta en conocimiento de esta institución. Ante esta situación, la presidencia de la Junta Nacional de Justicia convocó inmediatamente a un pleno extraordinario a fin de evaluar y adoptar las decisiones que correspondan en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Luego de la deliberación, se acordó aceptar por unanimidad, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Piero Alessandro Corbeto Salinas al cargo de jefe de la OMPE, y además se acordó comunicar el presente acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, Registro Nacional de Identidad y Estado Civil RENIEC y la OMPE para los fines de ley. Asimismo, el organismo autónomo continuará la investigación preliminar seguida al exfuncionario por los hechos de público conocimiento ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril del 2026, conforme a las atribuciones constitucionales de la Junta Nacional de Justicia. Y por último tenemos que la Junta Nacional de Justicia reafirma que su actuación se desarrollará con estricto respeto al debido proceso y de acuerdo al mandato constitucional en aras de garantizar la transparencia, la legalidad y la defensa del sistema democrático. Y esto es lo que ha oficializado hace instantes la Junta Nacional de Justicia, que lo importante, más allá de los vistos y los considerandos, es la parte final, si me ayudas, en donde se declara la vacancia del cargo. Se declara la vacancia del puesto de jefe. Entonces dice, la presente resolución, artículo 2, declarar la vacancia al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Artículo 3, comunicar la presente resolución al Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC para los fines de ley. Eso es hace instantes. Entonces se declara la vacancia del cargo. Y ahora ya les voy a comentar lo que me han comentado sobre quién va a asumir. Pero antes vamos a ir a un análisis un poco más constitucional y legal con el doctor Natalian Primo, que ya está conectado con nosotros. Doctor, gracias por atendernos. Un placer, Diego. Un gusto, como siempre, estar contigo. Escuché con mucho,
Para comenzar, sorpresa el día domingo su entrevista con Mónica Delta, porque considero que hace 5 años no se le hubiera dado cabida a ese tipo de exposiciones. Pero me pareció muy positivo para el debate actual. En 48 horas ha cambiado la situación. Lo primero es preguntarle cómo toma esta renuncia de Corvetto. Bueno, yo, como tú sabes, yo escribo todos los días miércoles, publico todos los días miércoles un artículo en El Comercio. Y el miércoles 14 escribí un artículo en el cual titulé Advertidos estábamos, y ahí indiqué o concluí ese artículo señalando que la separación de Corvetto del cargo debía ser una necesidad impostergable, ¿no? Los errores, diríamos, cometidos, en el mejor de los casos, si son fallas administrativas o de ejecución, son inaceptables. Y el señor Corvetto ha buscado ampararse o refugiarse echando la responsabilidad a funcionarios de segundo nivel o empresas contratadas, cuando lo cierto es que la Constitución establece claramente que es el jefe de la OMPE, el responsable de ese tipo de obligaciones. Por ejemplo, para mí hay algo que ha pasado, diríamos, casi por minimizado, diríamos, ¿no? Que es que las cédulas de votación en braille, en el caso del símbolo del partido del señor Belmont, estaban equivocadas. Es un hecho gravísimo y esa responsabilidad claramente recae en el señor Corvetto. La Constitución dice que le corresponde al jefe de la OMPE, dice literalmente, artículo 182, le corresponde la elaboración y diseño de la cédula de sufragio. Obviamente no es la imprenta, pero él tiene que verificar que la cosa ha sido bien hecha, ¿no? Así es. Y eso es inaceptable, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que frente a las voces que decían que no procedía la renuncia, ¿no? Yo fui uno de los que señalé muy tempranamente que la prohibición de renuncia que contemplaba o que contempla la ley orgánica de la OMPE no era aplicable a este caso porque buscaba otro tipo de circunstancias y que más bien era, diríamos, un horror pretender que el señor Corvetto se mantenga en el cargo un día más porque sigue generando su sola presencia más desconfianza en este momento en el cual lo que tenemos que tener los peruanos es tranquilidad, lo que tenemos que tener los peruanos es, diríamos, moderación, ¿no? Para llevar adelante el debido conteo de los votos y para, además, diríamos, poder llegar a la verdad, porque eso es lo que deberíamos aspirar a los peruanos, ¿no? Así es, doctor. Y yo quería preguntarle, la gente está en plena incertidumbre, tenemos muchísima gente conectada y llegando a la transmisión. Escuché también algo que estudié el día de ayer para reportarlo en la noche, que lo trajo a colación su colega, el doctor Gersi, sobre el caso Yatama versus Nicaragua y ese precedente, ¿no? Entonces, como la gente está con tanta incertidumbre sobre lo que finalmente va a pasar, ¿qué probabilidades existiría de que el jurado declare ilegítima desde una óptica democrática de participación esta elección? No, mire, yo, como usted ha hecho referencia a la entrevista, yo señalé claramente que para mí ese precedente, que no es vinculante, dicho sea paso, ¿no? Creo que ahí mi apreciado colega Enrique Gersi señaló algo que desde mi óptica no es así, ¿no? Yo he señalado claramente que desde mi óptica, desde la óptica jurídica, no es posible esa convocatoria de elecciones complementarias. Porque la ley, en primer lugar, yo quisiera recordarle lo siguiente. La Constitución del 79, establecía 2 causales para poder anular las elecciones. Una que es similar a la que actualmente tenemos, es decir, que los votos nulos y blancos sean del 2/3 de la votación, y la segunda decía
que es algo que ya no está en nuestro ordenamiento constitucional hace más de 33 años, que se podía anular las elecciones si habían existido graves irregularidades en el proceso electoral que sean suficientes para modificar los resultados de la elección. Esa era una causal abierta a la interpretación que hoy día no está vigente en nuestro ordenamiento constitucional. ¿Qué es lo que contempla nuestro ordenamiento? Contempla la posibilidad, sí, de que haya nulidades parciales. O sea, si por ejemplo se determina que en puntuales mesas se ha producido, diríamos, incluso el fraude, esa mesa es anulada, esa votación es anulada, no es computada. Pero eso no significa que se convoca a una nueva elección, porque además esa elección no podría llevarse adelante simplemente porque iría en contra de unos principios básicos de todo proceso electoral, que es que la votación sea libre y espontánea. Y no es libre y espontánea si ya están los resultados, diríamos, prácticamente conocidos, ¿no? Okay. Entonces, esta figura no es, nuestro ordenamiento jurídico no la contempla. De acuerdo. Otra cosa que en el Perú muchas veces ocurren cosas sui generis, ¿no? Pero lo que contempla la ley orgánica de elecciones es que si hay irregularidades respecto a la instalación de mesas o respecto al proceso de votación de determinada mesa, el resultado es que esa mesa puede ser eliminada, puede ser retirada. En el caso de acá sería, diríamos, una suerte de ir contra los actos propios del propio jurado. Porque el propio jurado, sin que yo haya escuchado una sola crítica de los actores políticos, algunos especialistas sí lo dijeron, pero los actores políticos, ninguno escuché una crítica en ese sentido, planteó lo siguiente, durante la votación del día 12, planteó que se pudieran instalar mesas después de las 12 del día, hasta las 2 de la tarde. Y planteó que en esas mesas la votación se extendiese hasta las 6 de la tarde, y no solo hasta las 4, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, indicó que aquellas mesas que no se habían podido instalar el día 12, votaban el día 13. Es decir, que esas medidas que dio el jurado, ¿para qué fueron? Fueron uno, para permitir el derecho a participación, y fueron otro para, diríamos, buscar una solución a la situación presentada. Si el jurado anulase, diríamos, esas mesas, ¿qué significaría ello? Que esas medidas dictadas por ellos mismos eran un absurdo, no tenían cabida. Pero como te digo, la ley peruana contempla, inclusive, que una mesa que no se ha instalado a las 12 del día, no se instala. Es verdad que prevé la ley que puede ampliarse el horario. Hay una situación que por cuestiones extraordinarias que es lo que ha ocurrido. Pero cuando no se instala una mesa, no se convoca una nueva elección. Simplemente no votan esas personas. Okay, entonces... yo entiendo que aquí lo que se esgrime, y es lo que está señalado en la denuncia del procurador del Jurado Nacional de Elecciones, es que ha habido toda una, diríamos, confabulación para que esto ocurra. Yo no descarto eso. Yo eso no lo descarto. Pero lo que yo digo es que eso no está aprobado el día de hoy. O sea, pero y en consecuencia, se tiene que tener pues pasividad, tranquilidad, llegarse a la verdad, ¿no es cierto? ¿No? Pero lo cierto es que se amplió el horario de instalación, se amplió la fecha de votación y se amplió un día para que se haga la votación. Entonces siguiendo esa línea de pensamiento, ese criterio que usted está exponiendo, sobre todo el principio de que las elecciones sean libres y espontáneas, tampoco entonces podríamos esperar que conceda el pedido de renovación sobre una jornada electoral para los que fueron afectados en Lima. No lo de las 211 mesas, sino el cálculo es mucho mayor, ¿no? Tampoco podría concederse eso. Pero a ver, pero ¿cuál fue la afectación? Si las mesas se instalaron finalmente y se amplió el horario y votaron al día siguiente. No, esa imaginémonos es oficial, pero no los que se cansaron y se fueron y que se instalaron. Está bien, pero bueno, mire, está perfecto.
hay gente que también va a votar. Yo no estoy justificando lo ocurrido, ¿eh? Yo he sido, como le he dicho, uno de los primeros críticos de lo que ha pasado. Pero hay gente que también va a votar una vez y hay mucha cola y se regresa. O sea, y además eso implicaría saber, digamos, el sentido del voto. O sea, el tema está en lo siguiente, fíjate, Diego. Cualquier solución que tú llegues a colocar en este momento de las que se han planteado, no van a resolver el manchón que este proceso electoral tiene con motivo de las irregularidades que han ocurrido. Pero puede ser que la lavada sea peor con la camisa, porque si tú fruto de esa... Una pregunta, por ejemplo. Mi mesa es una de las mesas que se instaló después. Yo fui a votar, yo tuve que ir 3 veces a votar. Fui a las 9:30, estaba cerrado el centro de votación, regresé a las 11:30 también y volví a regresar pasada la 1:30 y ahí recién pude votar. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a anular la mesa? ¿Vamos a hacer una elección solo para los que no votaron? ¿O también los que votamos tenemos que volver a votar? ¿Cuál es la solución? Lo cierto es que lo que contempla la ley peruana es que cuando no se instala la mesa, no hay votación, no se convoca una nueva elección. Eso es lo que contempla la ley peruana, que ha buscado un mecanismo de seguridad para no generar incertidumbre, ¿no es cierto? Sí. Ahora, diríamos, ¿cómo el jurado va a plantear una elección complementaria si el propio jurado dictó medidas para justamente salvar la votación en esas mesas? Porque si no, no hubiera convocado para el día siguiente a votar, ni hubiese ampliado los horarios. Pero es solamente para resarcir el error de las mesas oficiales que ellos reportaron, en donde no hubo en absoluto instalación, pero no para resarcir a los cientos de miles que no pudieron votar. En mi mesa pasó. Sí, está muy bien. No funcionaba el sistema, no había material electoral. Y eso sí, pero las mesas finalmente... el Senado, el diputado, no solamente la presidencial. Pero mire, en primer lugar, hoy ya vamos a tener una composición, diríamos, absolutamente negativa en el Congreso, fruto simplemente de la mala elaboración de la bicameralidad, que fue advertida y que mucha gente simplemente, por una suerte de romanticismo hacia el bicameralismo, la aplaudió. ¿No es cierto? Eso, bueno, habrá que pasar factura pues a los que han aplaudido esas medidas. Porque lo cierto es que hoy día tenemos una representación que no responde a los porcentajes de votación llevados. Por ejemplo, Juntos por el Perú tiene más o menos 12% de la votación, que corresponderían en el Senado aproximadamente 6, 7 senadores. Pero va a tener, ¿cuántos senadores va a tener ahora? Hasta ahora tengo del 15, ¿no? Bueno, ¿fruto de qué? ¿Fruto de qué? De un diseño que contempló que la mitad del Senado era elegido por distrito múltiple y la mitad por distrito único. ¿Y eso por qué se hizo? Porque simplemente con tal de ampliar el número de curules, no le importó a la clase política actual en el Congreso, y era una fórmula que es totalmente catastrófica y es un Frankenstein. Yo le quiero contar que en el año 2001, cuando hubo una comisión para hacer una reforma integral de la Constitución, que yo participé, y que se llegó a un texto constitucional de consenso, que contemplaba también la bicameralidad, pero con distrito único para el Senado. Estábamos en el debate y de repente un grupo de parlamentarios que era de ese entonces de Perú Posible, le planteó a Henry Pease que si no se partía el Senado mitad por único, mitad por múltiple, ellos no apoyarían la reforma. Y Henry Pease, sin consultar con los demás, que habíamos apoyado el proyecto integral, en el Pleno planteó la modificación y dijo que lo que se votaría era mitad único, mitad, ¿cómo se llama? Múltiple. ¿Sabe qué ocurrió? Ahí terminó el debate constitucional, ahí se enterró la reforma, porque no se lo permitimos. No se lo permitimos. O sea, si hay gente que es capaz de, por ampliar el número de parlamentarios, ceder ante cuestiones evidentes, bueno, ahí tiene usted lo que ha pasado. Ahí tiene usted lo que... Y espérese usted nomás lo que va a ser
el funcionamiento. Porque aquí los grandes gurús y muy inteligentes pensaron que diseñaban un Senado todopoderoso para que la derecha tenga mayoría. Pues bueno, nos damos con la sorpresa que no va a tener mayoría. Entonces, y eso también se advirtió. Pero hay gente pues que simplemente opina sin estudiar y sin conocer. ¿No? Bueno, ahora ahí están las consecuencias. Pero ahí tenemos las consecuencias. De acuerdo. Y otra cosa más. Cuando la Junta anterior de Justicia, que es responsable también y cómplice de lo que ha pasado ahora, porque ratificó a un señor que no debió ser ratificado. Así es. ¿Los partidos políticos qué hicieron? ¿Levantaron la voz o simplemente se quedaron mudos porque el señor Corbeto permitió indebidamente en el registro diríamos, económico de los partidos, que los partidos recibieran préstamos particulares, cuando la ley habla de préstamos de entidades financieras? Hay que decir las cosas con claridad. Acá mucha gente se arranca las vestiduras, pero guarda silencio cuando debió levantar la voz. Claro que sí, doctor. Y no quiero dejar de preguntarle para terminar, ¿cómo considera que va a acabar? Entonces, ¿se va a validar tal cual lo estamos viendo? ¿Se termina el conteo y se proclama el segundo? ¿Cómo cree que va a ser el final? Yo creo que finalmente hay que ver pues que el conteo está correcto y eso tendrá pues que dar un resultado. Ahora, yo pregunto, en Lima, que es donde se han presentado los problemas, los partidos que han, diríamos, levantado la voz, ¿no tienen acaso las actas? ¿No han tenido personeros en Lima? Porque los personeros están encargados de impugnar las actas y de impugnar los votos. Entonces las actas tienen que tener ese tipo de situación. El sistema jurídico... Mire, yo he sido personero nacional de Alberto Andrade en la época en la elección del año 2000. O sea, no me hable usted de irregularidades, porque yo las conozco. Todas. ¿Ya? Pero para eso están los personeros, pues. Ahora, si usted no ha impugnado un acta, ¿qué puede venir ahora a decir? O sea, cuando el Jurado Nacional de Elecciones anunció que ampliaba la fecha, la hora de instalación de esas mesas y la hora de votación, ¿usted ha escuchado a algún candidato cuestionar eso? Yo no lo he escuchado. ¿eh? No. Yo he escuchado los cuestionamientos después, pero no en ese momento. De acuerdo, sí, de acuerdo. Gracias por estar con nosotros, doctor, por atendernos. Cómo no, un gusto, un placer. Hasta luego. Natalia Amprimo con nosotros, 7:36. Seguimos con el programa. En el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo del país y no solamente algunos. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Interesante la postura del doctor Amprimo, porque yo comentaba anoche que es importante, uno de las grandes carencias, deficiencias de la derecha, es que no es racional, no actúa con una estrategia verdadera. Eso está pasando en este momento, ustedes ya me han escuchado decirlo. ¿Y quién va a asumir finalmente el cargo de OMPE? Ya les voy a comentar, porque la ley orgánica de OMPE establece que en caso sea vacado el jefe por la Junta Nacional de Justicia, evidentemente, asume provisionalmente el cargo en el término no mayor de 3 días el funcionario de jerarquía inmediatamente inferior al jefe. Es decir, en este caso será el gerente general, el señor Bernardo Pachas Serrano. Pero ¿quién es Bernardo Pachas Serrano? A mí me ha hecho llegar un documento, una fuente que sabe claramente, digamos, de la línea del programa, por eso es mi fuente, ¿no? Y pone lo siguiente, ¿no? Su currículum, etcétera.
Bernardo Juan Pachá Serrano, ¿no? Que es actualmente gerente general en OMPE. Ahí vemos, ¿no? Subgerente de operaciones informáticas, gerente de talento humano, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, ha trabajado también, etcétera, ¿no? Pero fíjese la anotación que me pone ahí al lado, ¿no? Una joyita perfecta para los caviares, dice este señor Bernardo Pacha Serrano. Es un especialista en la gestión integral de sistemas informáticas aplicadas a procesos electorales, es decir, tecnología de la información aplicada a procesos electorales, incluyendo planificación operativa, logística tecnológica, formulación presupuestal, optimización de procesos, encargado del reclutamiento, selección, contratación, capacitación de personal, así como de la elaboración de documentos de gestión y supervisión de contratos, especialista en el funcionamiento de centros de cómputo y operaciones críticas institucionales. Pero el tema de fondo no es ese para mí, el tema de fondo es lo que me anotan abajo. Fíjense de quién es una persona cercana, que goza de la confianza, de nada más y nada menos que de Fernando Tuesta Soldevilla, que es uno de los grandes responsables de la crisis política que vivimos en este momento en el país. Ex jefe nacional de OMPE. Tuesta Soldevilla, dice la anotación, ¿no? Caviarazo amigo de Susana Villarán, ex toledista jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sociólogo caviar PUC y ex asesor de Martín Vizcarra, puso a Bernardo Juan Pachas Serrano, persona de su confianza total, de subgerente de operaciones informáticas cuando este era el jefe. Es decir, un cargo de su confianza, por consiguiente una persona de esa escuela, podríamos decir, de esa línea, no es un buen síntoma en absoluto, ¿no? Y yo no soy ahorita nadie para decir quién es o cuáles son las bondades o los errores o las falencias o los aciertos de Bernardo Pachas. Yo estoy diciendo lo que me han mandado, nada más. Mi fuente. Sacarán ustedes, pero una persona cercana a Tuesta no me parece por ningún lado algo que vaticine un porvenir mejor en el manejo de OMPE. La Junta Nacional de Justicia evalúa internamente quién va a suceder a Piero Corvetto en la jefatura de OMPE. Pero ya se está barajando un nombre, según tenemos entendido. Es el nombre de José Alfredo Pérez Duarte, quien quedó como accesitario en el concurso público de méritos para acceder a la plaza de jefe de OMPE en el 2020, cuando accedió justamente Pierito Corvetto. Quiero hacer una pausa para agradecer acá a la gente que está enviándonos super chat. María Campana, gracias por tu apoyo al programa. Liliana, fiel siempre. Gracias, Liliana. Cecilia dona y dice: estas elecciones han sido un real fraude, se deben anular. Con la salida de Corvetto se afirma el hecho de fraude. A mí no me gusta la carta, el tenor de la carta de Corvetto no me gusta. Todo es responsabilidad de otros, lo que él hizo es acotado, focalizado, así. Aldran dona y dice: exigimos un gobierno militar interino hasta el 2027. Gracias, Aldran. He visto a mucha gente que está con ese planteamiento. No lo veo muy realista, pero válido. Luis nos ha donado y dice: se equivoca Diego porque prácticamente está culpando a la derecha de haber puesto este sistema de elecciones cuando más culpa de Vizcarra y Caviares. Culpa a la derecha de haber puesto este sistema de elecciones. Yo no he culpado a la derecha. La responsabilidad de este sistema electoral es responsabilidad directa de Tuesta, que recibió un encargo de Vizcarra, es decir, de Vizcarra, al fin y al cabo. O no sé si te estás refiriendo a Natalia Primo, de repente, no lo sé. Pero, bueno, seguimos porque ha emitido un comunicado. Bueno, primero quiero hablando de la derecha, que hay gente que no ha soportado. Yo me he divertido muchísimo, justo lo hablábamos con Julio, de ver la pataleta de algunos. Hemos leído los comentarios ayer y hay una serie de pataletas que me hace acordar al día siguiente de cuando se censuró a Jeri, que yo lo critiqué y lo vuelvo a criticar,
Fue uno de los grandes errores de Renovación y creo que es una de las grandes razones por las cuales ha sacado tan baja votación. Y hoy se le han salido las tuercas a algunos, han hecho la chiripiorca a varios que no aceptan que se critique a López Aliaga en este programa. Mala suerte. Este programa critica a quien haga falta criticar. Yo acá no soy militante de Renovación, no soy representante de Rafael López Aliaga, he criticado durísimamente a Fuerza Popular, a Keiko Fujimori, es decir, al fujimorismo he sido muy crítico y he criticado a todos los que se tengan que criticar, porque ese es mi trabajo. Para eso existe este lugar. No existe para reventar cuentas ni para ser carnivalero de alguien, ni para ser militante. Yo no soy militante de ningún partido, ni quiero ser. O sea que si quieren lealtad a López Aliaga, lealtad a Renovación, yo sugiero que vean las transmisiones de Renovación Popular o las que hace López Aliaga directamente de sus redes sociales. Porque no me interesa un comino a mí ocupar ese rol acá. Acá yo celebro lo bueno, como siempre lo he dicho, como he dicho múltiples cosas de su gestión, he apoyado las cosas buenas a más no poder, y digo las cosas que están mal, y lo seguiré haciendo. O sea que si buscas eso, creo que tienes muchos otros vehículos para hacerlo. Pero hoy, hablando de errores que ha cometido, se disculpó Wilber Medina. Veamos qué dijo en una entrevista radial. Aprovecho esta entrevista para pedirle a título personal disculpas a la señora Keiko Fujimori, al señor Samuel Dyer. Creo que estas expresiones las considero inoportuno, de repente producto del estrés por el cual está atravesando el señor López Aliaga. Por lo tanto, mi solidaridad con la señora Keiko y con Samuel Dyer, ¿no? Creo que no es momento para exacerbar, generar más divisiones. Más bien los peruanos tenemos que ir en un afán de conciliar. Ya es pide disculpas a nombre de Rafael López Aliaga. A nombre de Wilber Medina. Pero se lo ha dicho personalmente al señor López Aliaga también. Le he hecho presente mi disconformidad con esas expresiones. Bueno, que sí que las va a tomar en cuenta. Bueno, las va a tomar en cuenta, pero nunca las dice Rafael López Aliaga. Saludo las palabras alturadas de Wilber Medina. Wilber Medina, que es su abogado, que le lleva casos de la municipalidad, casos emblemáticos con los peajes que él ha tenido que ver. O sea, es una persona cercana. Para que una persona cercana a López Aliaga esté disculpándose, quiere decir que ya es indefendible, ¿no? Las posturas, los insultos, las ofensas, el levantamiento de falsos testimonios a gente a diestra y siniestra, a meter a todo el mundo en el mismo saco. Y eso le está costando, más allá de a López Aliaga, a la derecha. Las torpezas, los errores, los exabruptos, las brutalidades de López Aliaga, los insultos a flor de piel, fácil para todo el mundo, le están costando a la derecha, porque esto es muchísimo más grande que Renovación Popular y que Rafael López Aliaga. Acá se está hablando de un conjunto de ideas. Se está hablando de un movimiento, de una afinidad ideológica, de una representación. Quien está solicitando representar a todos los peruanos no puede actuar así. Lo siento, no puede actuar así. Keiko Fujimori también tuvo que dar unas declaraciones al respecto de las disculpas. Sobre las afirmaciones que hizo el señor Rafael López Aliaga en contra del señor Samuel Dyer, primero quiero aclarar que el señor Samuel Dyer no está ayudando en el tema de personeros. Él no forma parte de nuestro partido. ¿Okay? La persona que se encarga es el señor Lucho Dyer. Entonces yo rechazo estas afirmaciones. Ahora, por supuesto que acepto las disculpas del abogado Wilber Medina, pero lo que sobre todo resalto es que en Renovación Popular hay muchas personas con las que se puede conversar y se puede dialogar. Y yo creo que todos los peruanos estamos llamados a establecer estos puentes. Sobre todo, yo no sé qué va a pasar en la próxima elección de la segunda vuelta, pero lo que sí sabemos es que el próximo Congreso y los próximos 5 años
Los partidos políticos que tendremos representación en el Congreso de la República, pues estamos obligados a buscar consensos. ¿Ustedes se acuerdan las críticas que yo le he hecho acá a Keiko Fujimori? En noches en que yo me he alterado acá. Keiko Fujimori me acaba de dar una entrevista a mí este año después de 5 años de estar dedicado a tiempo completo a esto. O sea, lo digo porque los que son fanáticos a ese nivel, que no aceptan que se le critique nada a Renovación o a Rafael en este caso, son tan recalcitrantemente irracionales como los comunistas, como los del otro lado que dicen combatir. Eso es fanatismo puro y duro. Y acá no aceptamos el fanatismo. Yo personalmente no lo acepto. Y me da pena, porque yo aprecio mucho a mis seguidores, aprecio a mis suscriptores. Me da pena que haya un grupo, minoritario por cierto, pero un grupo, que esté con esa cantaleta, catalogándome a mí de traidor, de que soy comprado. ¿Traidor a qué? Yo no represento a Rafael López Aliaga. Yo no represento a Renovación. No represento a Keiko Fujimori, no represento a Fuerza Popular, no represento a nadie. Me represento a mí. Y presumiblemente a las ideas de muchos que me siguen, y de los valores que este programa defiende. Y esos valores están por encima de cualquier persona y de cualquier movimiento político. Y cada vez que yo sienta que alguien las pone en riesgo o que la actitud de alguien le está haciendo daño al país, primará eso por sobre el nombre del candidato o la candidata o la agrupación política que lideren. Ténganlo bien claro. Si les exaspera eso, es mejor que se vayan buscando otro programa, otro conductor, otro espacio. Porque este va a seguir en esa línea de decir lo que piensa y decir la verdad y de criticar a cuanta persona haga falta criticar para que la verdad salga a la luz. Y la verdad es que los insultos en estos momentos, sobre todo, no le hacen bien ni a la derecha ni a nadie. Y hablando de insultos, vamos con la accidentada visita a un mercado de San Juan de Miraflores de Roberto Sánchez. Bueno, pensé que teníamos el audio ahí. Bueno, esto es en una cooperativa Ciudad de Dios, donde estaba fuertemente escoltado el candidato presidencial de Juntos por el Perú. Terminó en medio de incidentes, lanzamiento de huevos, basura y claramente momentos de tensión, no solamente entre los asistentes y él, sino entre los asistentes mismos. Él tenía previsto llegar a las 9 para reunirse con dirigentes del mercado, pero la actividad se vio marcada por descoordinaciones desde el inicio, entró por una puerta distinta a la que tenía que entrar y el personal de seguridad intentó restringir el ingreso de simpatizantes, generando aún más confusión. Pero vamos con el audio, que ahora sí ya está disponible. Va a ser presidentes. Las personas inteligentes no votarán por este señor. No votarán. No votarán por este señor. Protesto. En el gobierno izquierdista ahorita estoy enfermo. ¿No hay gobierno izquierdista? No, sí señor, de lápiz. No hay que dejarnos engañar. No dejarnos engañar. ¿Qué están haciendo? Deme derecho, señor. Deme derecho. ¿Qué está protestando? ¿Qué está protestando? ¿Qué? ¿Protestas afuera? ¿Qué? Bueno, accidentada visita, ¿no?, de Roberto Sánchez. Y es una yo no entiendo, la verdad,
¿Qué esperaría en uno de los puntos que simboliza el capitalismo popular puro y duro, ¿no? Un mercado desde San Juan de Miraflores donde la gente está comerciando efectivamente y donde realmente de llegar al poder, Sánchez va a anularles la vida. No entiendo qué cosa es lo que esperaba realmente de lo que iba a ser el recibimiento. Pero bueno, son las 7:54. Mantén tu negocio siempre listo con Agua Iglú, la hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo. Botellas, cajas, bidones. Ideal para oficinas, restaurantes, almacenes, fábricas, todo tipo de negocios. Realiza tu pedido de manera rápida. 998-197-138. Escríbeles por WhatsApp. Y si necesitas hielo, recuerda que los encuentras en todos los Tambo y Oxxo. Conoce más en sus redes sociales. Iglú refresca tu vida. Mira, amigos, vamos a ir hablando del momento electoral que tenemos y que no sabemos realmente lo que va a pasar. Está con nosotros la candidata al Senado virtual, ya senadora, según lo que hemos visto por Fuerza Popular, Patricia Juárez. Bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Felicidades. Tenemos las proyecciones y aparentemente usted ahí ya vamos, es seguimos contando. Senadora electa. De momento le voy a decir congresista, Sí, porque es su cargo actual. ¿Cómo ha tomado los últimos sucesos y cómo está viviendo desde el domingo 12 a la fecha esta incertidumbre en la que estamos? Bueno, espantosa, ¿no? Creo que en Perú ya tenemos suficientes problemas y teníamos antes de esta elección. La verdad es que en el Congreso se dio un paquete de normas, de disposiciones, en el ánimo que no vuelva a existir problemas que en algún momento denunciamos en el año 2021 y evitar, inclusive estuvimos peleando porque haya voto digital para el exterior, para los policías y militares. También felizmente se aprobó la conservación de las cédulas de votación y bueno, la verdad es que el interés era que realmente se den unas elecciones transparentes, limpias, que finalmente se refleje la voluntad popular de manera exacta, cierta, ¿no? Sí. Y que no deje ninguna sensación de incertidumbre o de poca certeza de realmente lo que había acontecido ese día 12 de abril. La verdad, la sorpresa fue enorme porque así como lo has señalado tú, igual me pasó a mí. Yo fui a mi centro de votación, eran las 9:30 de la mañana, cerrado, y volví a votar luego casi a las 12 del día, 1 de la tarde, y ya estaba abierto. Hice una cola enorme de 70 personas en mi mesa, pero logré votar. Y no podía entender en ese momento cómo estando en Lima, cosa que jamás había ocurrido, ya yo tengo varias elecciones en mi haber, he sido hasta presidente de mesa en algún momento, pero jamás había ocurrido que las actas, los documentos, el material electoral llegue tarde y en Lima, ¿no? Era una cosa absolutamente inusual. Y bueno, ocurrieron los hechos, ya hemos visto que frente a algunos pedidos de algunos líderes políticos se amplió el horario, se amplió la posibilidad de que las mesas puedan instalarse inclusive hasta las 2 de la tarde, se amplió el horario una hora más y al día siguiente en los lugares donde no había llegado el material electoral se pudo votar, ¿no? Es cierto que pueden haber habido algunas personas que decidieron no esperar y se fueron. También es cierto, porque escuché muchos comentarios en las largas filas que nos tocó hacer, gente que decía, bueno, a mi hijo le está pasando esto en Miraflores, no instalan sus mesas y me ha dicho que cuánto es la multa para no votar, ¿no? Entonces, la señora esta que me contaba esto me decía, yo le he dicho a mi hijo que más costoso es no servir al Perú dando un voto, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente se quedó e insistió también, ¿no? Mucha gente reclamó su derecho a votar. Y ahora estamos en esta circunstancia cuando el señor Corbeto se presentó al Congreso. Realmente, te digo con total honestidad, o sea, me generaba indignación verlo, una rabia personal,
porque algo que debió haber sido transparente y que nos llevara realmente a una certeza fue manchado con acciones que tendrá que resolverse en la justicia si son o no dolosas, si realmente tuvieron un ánimo de fraude. Eso lo tendrá que determinar la justicia, pero lo cierto es que nos ha causado esta incertidumbre desde el día 12, ¿no? Hasta ahora. Hablemos un poco de la relación entre Fuerza Popular y Renovación en estos momentos tan difíciles. Hay gente que considera que, si retrocedemos un poco al debate, cuando le tocó a Keiko debatir con Rafael, cuando le lanza esa de que pasemos los dos y que el país quiere que pasemos los dos, hay gente que considera que eso fue una trampa porque ella sabía que él no lo iba a tomar, lo iba a rechazar. ¿Cuál es es decir, desde la óptica de Fuerza Popular, hay una intención real de apoyar, o sea, que quisiera que pase Rafael con Keiko? Te digo categóricamente que sí. O sea, nosotros durante todos estos 5 años hemos tenido una relación positiva con la gente de Renovación en el Congreso. Nosotros tenemos en muchos de los casos amistad con algunos congresistas que inclusive ahora son reelectos, como Alejandro Muñante, la propia Norma Yarrow. O sea, nosotros hemos tenido ese grado de amistad, inclusive con Rafael López Aliaga, quien yo conozco hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, no existe ese ánimo de parte nuestra en principio, que ellos no pasen a segunda vuelta. O sea, siempre hemos pensado, y lo ha dicho Keiko en el debate, que la mayoría de peruanos, porque efectivamente en las encuestas arrojaba eso, ¿no? Que debían de pasar, o parecía que quienes pasaban era Renovación y era Fuerza Popular. Entonces, obviamente, o sea, yo creo que el estar los dos partidos que tienen, por lo menos en cuanto al programa de gobierno, digamos, cierta similitud, entonces eso le daba tranquilidad a los peruanos, o sea, era lo óptimo. Entonces no había ninguna razón por la cual Fuerza Popular no estuviera de acuerdo con que Renovación pase a la segunda vuelta, ¿no? Él ha dicho que no ha habido ninguna aproximación, que eso lo de los personeros era mentira, ha dicho. No, ¿Ha habido diálogo con Renovación? En realidad, también tenemos que entender un poco cuál ha sido la postura de Rafael, ¿no? Él ha tenido alguna incontinencia verbal, él ha atacado muchas veces, él, por ejemplo, el decir en un programa de televisión, la señora Keiko porque no llega ni a Fujimori. O sea, la verdad es que hay cosas que han sido muy graves en la afectación también personal hacia Keiko y hacia su familia. Decir que ella es parte del fraude. O sea, públicamente el domingo yo he seguido un poco lo que él mencionaba y decir, ella, sí, ¿no? Ella es parte de este fraude cuando nosotros hemos sufrido, por lo menos el 2021 desde que yo estoy en Fuerza Popular y por supuesto desde el 16 cuando no se dejó votar a los policías y militares. Entonces siempre ha habido una serie de argumentos o triquiñuelas, digamos, que se usaron. En el 2021 nosotros realmente sufrimos, levantamos la voz, señalamos que había un concierto de voluntades entre Salas Arenas y Corbeto, en donde nos cerraban todas las puertas para obtener alguna información. Entonces, por eso es que, bueno, se dijo hacia adelante en este Congreso, no en el ánimo de beneficiarnos nosotros, sino de beneficiar a la democracia. Lo que se dijo es, bueno, demos un paquete de medidas para que esto sea transparente, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha venido ocurriendo. En realidad ha habido mucho insulto, mucho agravio. Y además, en una contienda política, quienes tenemos algo de madurez y hemos estado en el tiempo, algún tiempo en política, sabemos que en una contienda pueden haber fricciones, pero tampoco debe haber faltas de respeto, y que la persona que está en otro partido político no es tu enemigo, ¿no? Es tu adversario político temporal, en ese momento. Termina todo
y luego vuelves a tener, digamos, esa relación de cordialidad o de amistad que se ha tenido. ¿Cree que en este momento López Aliaga está siendo víctima de algún tipo de trampa por parte de OMPE? No podría yo precisarlo de esa manera. O sea, yo creo que las investigaciones tienen que decir si ha habido intencionalidad, si ha habido un ánimo de realmente de ocasionar este tipo de acciones que podrían configurarse en un fraude. Eso lo tienen que señalar las investigaciones, porque yo no podría saber qué es lo que ha pasado en la cabeza del señor Piero Corvetto, que teniendo todo el presupuesto que pidió, teniendo los fiscalizadores que pidió, teniendo todo lo necesario que pedía la OMPE para un proceso absolutamente prístino, con certidumbre, realmente no se haya logrado, ¿no? O sea, tendría que saber qué fue lo que pasó, cuál ha sido el ánimo realmente para ocasionar esta situación en la que nos encontramos. Y cuando vino Keiko acá, yo le pregunté si confiaba. Fue una respuesta diplomática la que me dio, pero más tirándose al lado de que no confiaba tanto en Bueno, Corvetto. es que en el 2024, cuando ocurrió, luego de esos marchas y contramarchas en la Junta Nacional de Justicia, el pedido de ratificación de Piero Corvetto y de la jefa de RENIEC fue rapidísimo. O sea, fue una cosa así que surgió ya ahora, ya nos conformamos, ya está la sala completa, y en consecuencia estando la sala completa, inmediatamente surgió antes que se vaya esa Junta Nacional de Justicia, termine sus funciones, la ratificación de Piero Corvetto. Nosotros levantamos la voz, mandamos una comunicación señalando que él no nos garantizaba realmente un procedimiento idóneo. Y claro, obviamente, ¿qué caso nos iba a hacer la Junta Nacional de Justicia, que estaba integrada, ya sabemos, por el señor Aldo Vázquez, ellos fueron los que ratificaron a Corvetto. Pero en el 2000, o sea, en la segunda vuelta del 2021, la postura de ustedes es que sí les hicieron fraude, ¿no? Nosotros hemos señalado que hubo fraude en mesa. Por eso es que las normas que se dieron ahora fue conserve el voto, y estamos viendo ahora que los jurados electorales especiales están llevando a cabo el cotejo, y qué importante es tener los votos y tener el acta para ver si ha habido algún tipo de favorecimiento. Pero nosotros lo que señalamos fue que era imposible en esos momentos que 200 votos fueran a Pedro Castillo y 0 a Keiko, ¿no? Entonces lo que dijimos fue, ha habido manejo en mesa, porque en muchos de los casos no dejaron entrar a los personeros de Fuerza Popular. O sea, habían amenazas contra ellos, contra su integridad, contra su vida, porque eran personas de la zona. Por ejemplo, ¿no? En Chota quisimos poner personeros y no permitieron que entren. O sea, fue complicadísimo, tuvieron que salir de ahí y nos quedamos sin personeros. Entonces, así ocurrió también en otros lugares, ¿no? Okay. Ahora, se arma una polémica porque López Aliaga mencionó a Samuel Dyer como si que estaba encargado de personeros, este magnate que todos conocemos, pero resulta que es el sobrino, Luis Dyer, que está viendo el tema de personeros, que estuvo vinculado en su momento a PPK para el mismo tema. Sí, entiendo que sí. ¿Cuál es la respuesta del partido frente a eso? ¿Hay algún cuestionamiento, algún rechazo, alguna aceptación? Bueno, hoy día también se ha pronunciado Keiko respecto a que el señor Samuel Dyer no tiene ninguna participación en esta campaña política. No ha financiado, no ha, digamos, direccionado, no ha dirigido, no ha puesto absolutamente a nadie, y que es el señor Luis Dyer el que está participando en esta organización de personeros a nivel nacional, porque ya hemos sufrido lo que ocurrió en el 21. Nos tocaba ser responsables y, por supuesto, acreditar personeros a nivel... No, la verdad, no hemos podido llegar al 100%. Bueno, creo que nadie, ¿no? Nadie, es imposible, pero
pero sí hemos tratado de llegar a la mayor cantidad de lugares, ¿no? Preparándonos para el peor escenario. Digamos, si se confirma que pasa Sánchez con Keiko Fujimori, ¿en esta vez cree que sí le puede ganar Keiko Fujimori? Yo creo que Keiko está en una etapa muy importante. O sea, Keiko es una persona muy madura, la verdad tiene mucha experiencia. Ella realmente, yo la veo muy segura, con mucho ánimo de servir al Perú. Algunas veces cuando salen los odiadores temporales de las campañas y todo el mundo se va en contra de Keiko y de Fuerza Popular, atacar, la verdad es que ahí uno se pone a pensar, ¿y qué hicieron estas personas que ahora se subieron al carro de un partido que con 24,000 firmas logró inscribirse y que finalmente nunca militaron, nunca hicieron vida partidaria, nunca hicieron una vida política, y que ahora lo único que han sabido hacer en los debates es criticar el trabajo de más de 16 años de un partido político? Los resultados que arrojan con mucha representación en todo el Perú no es producto de un partido en donde uno empieza a militar con 4 meses de anticipación y se presenta a la presidencia de la República. Es importante también saber recordar que desde los años 90 el fujimorismo y Fuerza Popular en estos últimos 16 años no ha dejado de tener representación en el Congreso. Eso significa que hay un trabajo político a nivel nacional. La Escuela Naranja es un espacio, una plataforma reconocida a nivel de los partidos de América Latina como la más importante que se tiene. Entonces, cuando vienen muchos, hablo de hombres y mujeres, a criticar de esa forma, en el sentido de que por qué Keiko Fujimori está primera, que no lo merece, que tales cosas, entonces tienen que reflexionar un poco respecto a cuál es el origen realmente de estos resultados. O sea, es un trabajo político de muchos años. Entonces, si las personas quieren realmente confrontar a Keiko, tienen que hacer lo mismo. Tener un partido político al cual sostengan, al cual se dediquen, como lo hace Keiko, tener un partido político que finalmente tenga presencia nacional. Y eso es lo que ocurre con Fuerza Popular, ¿no? Y de ser así, siguiendo la línea de lo que usted dice, si Keiko gana y se convierte en presidente, digamos, a mí me preocupa que vuelva a pasar lo del 2016, porque con estos insultos, con esta confrontación entre Renovación y Fuerza Popular, que ustedes van a tener la mitad del Senado con las fuerzas juntas, ¿cómo se va a lograr consensuar? Mira, yo estoy segura que se ha aprendido también la lección, que se sabe bien qué es lo que pasó en su momento, y además era un número importante de congresistas en ese momento, 73, y tenemos que entender que las individualidades, de verdad las personalidades, cuando se es congresista de la República, mira, varían absolutamente, ¿no? Las personas se sienten muy importantes y sienten que pueden tomar decisiones no cuidando, no reflexionando sobre la afectación que pueden tener hacia los ciudadanos, ¿no? Y ocurrió mucho de eso, y por eso es que Keiko señala que las personas que fueron con tanta agresividad en ese tiempo, que fueron a perseguir o a conseguir cosas que tal vez en su momento podrían haber dañado digamos, la democracia o al país, no se encuentran ya militando en Fuerza Popular. Yo creo que este es un momento después de lo que ha pasado Keiko, porque ha tenido también años de estar bueno, no años, sino más de 400 días en prisión. Sí, sí. O sea, hemos pasado realmente muchas cosas, y creo yo que
que este es un momento especial, importante, y creo yo, he escuchado y veo también en redes, en medios de comunicación, que dicen lo primero que va a hacer es cambiar la Constitución para perpetuarse y quedarse. Bueno, esas son cosas absolutamente alejadas de la realidad, ¿no? Este partido es un partido que ha hecho política. Nosotros hemos tratado durante estos 5 años, Diego, de mantener la presidencia del Congreso, inclusive renunciando nosotros a estar en la presidencia a efectos de que la centro derecha tenga el manejo y la presidencia del Congreso. Pero el último año hemos visto lo que ha ocurrido con la elección de Balcázar y lamentablemente Bueno, ya acá dijo Keiko que era de derecha. O bueno, sea, ese temor de decir que son de derecha y siempre querer decir centro derecha hay que perderlo. Me refiero a que la centro derecha ha tenido la mesa directiva porque ahí ha estado Somos Perú, Acción Popular. Para obtener su reacción de renovación. Pero yo no he visto a nadie que diga eso de que va a modificar la Constitución para quedarse. Porque sería bueno, lo he leído en los comentarios en las de redes. De Renovación Popular, y dice: el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Renovación Popular, representado por nuestra secretaria general y su personero legal, así como el jefe de personeros del Partido Político Fuerza Popular, sostuvieron una reunión con el objetivo de abordar presuntas irregularidades que se observan en el proceso electoral realizado por la OMPE. Dicha reunión se llevó a cabo en el local central de nuestro partido, entre los equipos técnicos de ambas organizaciones. Como conclusión, se acordó promover la firma de un acta conjunta con las demás fuerzas políticas a fin de que se sumen al pedido de reclamo ante un presunto sabotaje en el proceso electoral 2026. A la fecha no se han llegado a acuerdos para la firma de dicha acta. Mientras tanto, hacemos un llamado a las fuerzas políticas que verdaderamente defendemos la democracia para actuar como un frente unido en estos momentos de incertidumbre ante un conteo de votos que no reflejaría la voluntad popular. ¿Qué comentarios al respecto? Bueno, en realidad lo que se corrobora es que efectivamente ha habido esta reunión que en su momento, digamos, se negaba, pero también el ánimo que tiene Fuerza Popular de llegar a algunos acuerdos respecto a los temas que han acontecido, pero también es importante señalar las formas, ¿no? Digamos, la poca capacidad de querer aceptar o de acercarse. O sea, si bien es cierto, ha habido esta reunión, pero luego después hemos recibido una andanada de insultos en los últimos días, el domingo y los días que han sucedido, y obviamente es como, no sé, pues, o sea, seguir pactando con tu agresor, ¿no? O sea, nosotros entendemos que la democracia hay que seguir construyéndola, hay que seguir poniendo todo lo necesario para que podamos nosotros, digamos, tener la posibilidad de salir de esto, ¿no? Pero también es cierto que simplemente, digamos, lo que se está corroborando con este informe es que sí ha habido esa reunión. Finalmente sí. Y que lo único... Hoy. No, esa reunión ha sido... Este comunicado es el 21 de abril. No, el comunicado es el del 21, pero esa reunión se ha dado el jueves, si mal no recuerdo, de la semana pasada. Y entonces lo que dice este comunicado es que, si bien es cierto, se ha llevado a cabo la reunión, lo que ellos dicen es que luego después no ha habido, no se ha concretado el acuerdo que pensaron plasmar, ¿no? Entonces yo creo que ese acuerdo perfectamente puede llevarse a cabo, pero también es importante, por ejemplo, haber escuchado las disculpas del abogado de Rafael. Hubiera sido importante que Rafael sea el que se disculpe, pero hemos escuchado... ¿Tiene diálogo con él actualmente? No, yo no tengo ningún diálogo con absoluto. él. No ¿Hace tengo. años? No, sí, hace muy poco hemos conversado, o sea, él me escribió justo a consecuencia de la vacancia de Gerí. Pero no hemos vuelto a conversar ya dentro de este proceso, ¿no? ¿Cree que la censura a Gerí le ha costado políticamente? Por supuesto. En votos en las urnas. Por supuesto. Claro que sí.
Ok. Bien. Le doy la última palabra, congresista. Bueno, en realidad no hay que cejar en el empeño de poder lograr lo mejor para el país, ¿no? Creo que lo importante es que podamos tener, yo creo que hay personas en Renovación con las cuales podemos dialogar. Y también, por supuesto, hay personas que más allá de la ideología, tanto en el Senado como en diputados, creo que van a apostar por lo mejor para el Perú. Yo he escuchado a algunos candidatos de algunos partidos, como el Partido del Buen Gobierno, como algunos partidos que están, digamos, aún no ni siquiera virtualmente, sino que pareciera que son los que van a entrar a diputados y al Senado, que tienen una visión interesante. Yo la verdad es que aspiro a que este Senado y esta Cámara de Diputados tenga una altísima calidad, ¿no? Y que podamos finalmente dar lo mejor de cada uno de nosotros, los que formamos parte de eso, de nuestra experiencia profesional, del conocimiento. Creo que hay buenas figuras que van a ingresar y creo que sí vamos a poder tener la posibilidad de dialogar, ¿no? Yo sé que Keiko ha dicho que la postura de ustedes es esperar lo que resuelva el jurado, pero cree, ya sé que esa es la postura obviamente institucional, pero cree que puede conceder la elección complementaria que está solicitando en Renovación. Nosotros hemos señalado que frente a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros no nos opondríamos a una elección complementaria. Lo que yo sí de manera personal he declarado es que no entiendo cómo sería, porque algunos fuimos y votamos, esperamos, regresamos y votamos. Entonces, ¿quiénes serían los que participarían? Los que no votaron, pero no se sabe si no votaron por el impedimento o no votaron por una decisión personal. Entonces, es muy difícil realmente. Por eso es que mi reclamo frente a frente al señor Corbeto en la Comisión de Fiscalización fue decirle por qué le ha hecho esto al Perú. ¿Y qué le respondió? Bueno, él simplemente señalaba que eran errores mínimos, pequeños, involuntarios, pero obviamente que uno lo ve ya desde un punto de vista político y te das cuenta de que este señor nos ha puesto en una situación de realmente de zozobra y que puede deslegitimar inclusive una elección por su ineficiencia, por su inoperancia, por su negligencia, no lo sé. Eso lo determinarán las autoridades, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias por venir. Gracias. La congresista Patricia Juárez, 8:21. Acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Cuando se trata de jugar, también debería ser así. Por eso quiero recomendarte Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibirás 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y a cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet. Reglas claras, juego responsable. Seguimos. Hay un comunicado que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones que consideramos importante de leerles. Esto es de hace minutos. El Jurado Nacional de Elecciones informa a la ciudadanía que pese a las reiteradas comunicaciones cursadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, a la fecha, los jurados electorales especiales no han recibido la totalidad de las actas observadas generadas durante el cómputo de votos en las elecciones generales 2026, las cuales se encuentran bajo custodia de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, las famosas OTPEs de dicha entidad. Actualmente los jurados electorales especiales vienen resolviendo 33.624 actas observadas ya remitidas. Sin embargo, se encuentra pendiente la entrega de aproximadamente 30.000 actas adicionales, cuyo envío resulta indispensable para la culminación del cómputo electoral. Para concluir dicho proceso, es imprescindible que la totalidad de las actas observadas sean remitidas a fin de resolver conforme a ley. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones no cuenta aún con los ejemplares de actas electorales que le corresponden, los cuales son necesarios para efectuar el cotejo respectivo ante eventuales recursos de apelación en ejercicio de su función jurisdiccional como última y definitiva instancia en materia electoral. La falta de remisión de este material
viene generando retrasos en el desarrollo del proceso electoral y compromete el cumplimiento del cronograma de las elecciones generales 2026, así como el adecuado ejercicio de nuestra función. En tal sentido, el Jurado Nacional de Elecciones reitera a la OMPE que disponga con carácter de urgente y bajo responsabilidad la remisión inmediata de la totalidad de las actas observadas y de los ejemplares correspondientes a fin de garantizar la continuidad del proceso electoral, así como la transparencia, legalidad y oportunidad en proclamación de resultados. Lima, 21 de abril del 2026. Un desmadre, ¿no? Material que no llega, sistemas que no funcionan, cédulas que se encuentran en el tacho de basura, rompimiento de la cadena de custodia. El jurado dice que no tiene las actas que han sido observadas, 30.000 actas adicionales. Esto es un desastre. Yo no sé en qué va a terminar todo esto, verdaderamente. No sé en qué va a terminar. Ojalá pudiera tener mejores noticias y más definitivas para ustedes. No es el caso. Quiero agradecer los comentarios que están poniendo ahí. Muchísimas gracias nuevamente a María Luisa por tu donación en vivo. Un saludo a Mila Guamán, que nos saluda desde Houston. José Torres, que me saluda. Gerardo Millones, que dice: los valores de la patria están primero, amigo Diego, sobre todo la verdad. Y después también dice Gerardo Millones: lo aliento a que continúe su línea editorial independiente. La patria se lo agradecerá. En esa línea vamos a continuar, porque para eso existimos, estimado Gerardo. Gracias a todos. Hola a ti también, José Torres, que estás ahí. ¿Me falta algo, Julito? Bueno, mañana estaré yo viajando para realizar la primera entrevista de lo que será mi nuevo programa, que lo anuncié aquí ayer, Sin Miedo al Éxito. Estaré viajando al extranjero para realizarla. Pronto van a saber de quién se trata. Pronto empieza esa publicidad un poco más específica. Y la primera semana de mayo se va a lanzar el primer episodio. Me estará reemplazando Mari Carmen Sió, mi colega, a quien aprovecho en felicitar porque ha sido contratada para conducir el noticiero del mediodía en Willax, junto con Gonzalo Iwasaki. Una felicitación para ti, estimada Mari Carmen. Miércoles, jueves y viernes está Mari Carmen Sió en edición especial, en mi reemplazo. Yo estoy con ustedes de regreso nuevamente el día lunes, con más novedades políticas y de lo que será el nuevo episodio, el primer gran episodio de Sin Miedo al Éxito. Porque necesitamos historias de éxito, estimados amigos. Porque necesitamos recuperar el optimismo, la esperanza. Y a los más jóvenes, que vean a los personajes más destacados del Perú y otras partes del mundo, y que sepan que existe una hoja de ruta hacia sus sueños, hacia la consecución de su éxito personal, hacia su propia realización. No todo es fiscalía, no todo es elecciones, no todo es congresistas, presidentes, vicepresidentes. No. Es momento de hablar de cosas buenas, positivas y nutritivas para los que seguirán luego. Y en ese empeño me voy a abocar. Han sido ustedes muy amables conmigo hasta el día lunes. Mañana viene Mari Carmen Sió para conducir edición especial. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.